Lo que más admiro de un escritor, que maneje fuerzas que lo arrebaten, que parezca que van a destruirlo, que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia, que destruya el lenguaje y que cree el lenguaje, que durante el día no tenga pasado y por la noche sea milenario. José Lezama Lima. Mi nombre es Sebastián Pinchao y soy docente de la institución educativa Los Libertadores de Consacanarí. Yo considero que todo inicia con un pretexto de escritura. Por lo tanto, como un cuento contiene la escritura, primero tenemos que hablar un poco sobre aquello de lo que significa la escritura. Entonces, por ejemplo, vámonos a la etimología de escribir. Entonces, para los pueblos indoeuropeos que se extendieron por Europa y parte de Asia hace unos 4000 años, la raíz sker se vinculaba con significados afines a las ideas de cortar, separar y también rascar. En el norte de Europa surgió la palabra que terminó en el skar, cicatriz, del inglés de hoy, mientras que en Roma se derivó hacia cicatrix, isis, de donde nos viene cicatriz. Por lo tanto, yo considero que todo cuento que llega a ser una gran historia, un gran relato, tiene que ser justamente eso, una cicatriz. Recuerdo una cita de Julio Cortázar, de un relato, de un cuento que se llama Diario para un cuento, y en esa cita habla el escritor francés Jacques Derrida. Más o menos, lo que quiere decir Cortázar es que en el momento de una escritura se está enfrentando dos acontecimientos, el de la belleza y el de la nada. Y creo que es en esa mediación, en ese porvenir, en donde se encuentra el pretexto de la escritura. Es entre hacer algo que represente belleza, pero también algo que nos lance a esa especie de vacío que puede ser la nada. Entonces, por ahí podemos empezar a escribir. ¿Qué es un cuento? Es una pregunta que muchos autores han tratado de responder, además, porque es una pregunta infinita. La más convencional es que un cuento es una estructura, tomado desde el punto de vista de Gerard Genette. Un cuento puede tener tres partes: historia, relato y otra cosa que es la voz narrativa. Sin embargo, yo considero que el cuento sigue siendo un pretexto de escritura y por lo tanto detrás de ese pretexto es desde donde debemos encontrarnos cuando vamos a escribir. En ese sentido, no hay estructura que valga para la composición de un cuento. Entonces, narradores contemporáneos como David Foster Wallace, como el mismo Cortázar, algunos de calidad nacional como Carolina Sanín, han escrito cuentos que acuden a otro tipo de dispositivos, olvidando la noción clásica de la estructura de un cuento. Por lo tanto, considero que desde que exista un pretexto para escribir una historia y un relato, las estructuras pueden estar abiertas a esa ilimitación de la imaginación y por supuesto de la fantasía y de nuestro sentir frente a la posibilidad de imaginar el mundo. Como digo entonces, esta especie de dispositivos o de artículos que llegan al cuento hacen posible que este sea de cierta forma más extraño. Por lo tanto, hay dos problemas con eso, con que el cuento de alguna manera pueda llegar a algunos ojos, algunas escuchas, pero también de que el cuento sea rechazado por no ser entendible. En ese sentido, yo considero que el cuento debe contar con ciertas características hospitalarias para que pueda albergar o guardar a los lectores, pero también tiene que ser inhospitalario, es decir, tiene que causar ciertas violencias. Y es en las violencias en donde también se encuentra la particularidad de la escritura, porque es justamente ahí donde nos volvemos extranjeros. De todas maneras, en la escritura de un cuento se albergan muchos códigos y es ahí donde debemos parar mucha atención, como por ejemplo en la construcción de una trama, en la construcción de los personajes, en la construcción de la atmósfera, del mundo posible que está
imaginando el cuento. De la misma forma, adentro del cuento hay muchísimos géneros y muchas variaciones. Sin embargo, hay algunos que no creen en esa cuestión de género y han reventado o saturado el género, como por ejemplo Maurice Blanchot o también el cubano José Lezama Lima, y le adhieren a la literatura una serie de conceptos muy relevantes, tales como el espacio de lo neutro, la sobrenaturaleza, la esfera imagen, y uno que es muy relevante y para mí creo que el mejor, que es el concepto de desastre. Con el desastre, creo yo, que es dejar de imaginar el cuento como algo que está en un astro, entonces empezamos a materializar la escritura. Un cuento, si bien construye un universo hospitalario, también debe hacernos decir lo indecible. El escritor es un ladrón de llaves que no roba el tesoro, sino la clave para poder esconderlo y, por otro lado, para poder destruirlo. Así la escritura es un arte que construye mi despojo, hace que me aliviane de pesos y logra que el mundo se contenga con belleza. En relación al surrealismo, el cuento debe llevarnos a la sensación de que nos encontramos en un sueño tremendamente real. Un buen cuento es el que ha sabido minar las normas, ingresar como un dispositivo secreto en medio de un contenido grotesco de normas que puede reventar, desde su núcleo, las formas de existir. En este caso, la existencia se abre a la posibilidad de lo fantástico. Un cuento es un texto paradójico, porque aunque presenta elementos que deben encontrarse muy bien ubicados en cuanto a estructura, deben provocar la distorsión y el caos. Gracias por participar en el concurso Memorias de la mano con el pueblo consanguíneo.